Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy a solamente unas horas del importantísimo partido entre la Roma y el Feyenoord, cuartos de final de la Europa League, partido de ida. Recordemos que venimos de la derrota 1-0 en The Quick, quizás una derrota un poco inmerecida, lo estuvimos comentando para acá y también en nuestros spaces de Twitter en los últimos días. Y vamos a estar comentando, por supuesto, la previa del partido, llega o no Dybala, posible 11 y otras situaciones en torno al club, mercado. He oído cambios en las últimas horas. De hecho, este programa lo íbamos a grabar hace unos días con mi queridísimo Orión Gamardo, que estaba hoy acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast, y le dije, oye, vamos a esperar porque hubo cambios. Salió de manera no improvisada, sino un poco abrupta Pietro Berardi, ahora ex CEO de la Roma. Llegó una nueva persona, esta griega, Lina Glaglagluglu, nombre griego, no me exija mucho, mi griego no es bueno, pero lo cierto es que Lina tiene un gran currículum, una abogada, su padre era futbolista y ha hecho su carrera orientada en su gran mayoría al fútbol. Vamos a estar hablando de esto, del cambio de CEO, qué significa, por dónde va, que está relacionado estrechamente con el tema estadio, que hemos tenido novedad en las últimas horas, y otros temas también que tenemos sobre la mesa. Vamos a hablar, como es lógico, de esa victoria del fin de semana, una muy importante victoria del fin de semana, porque ahí se desprenden muchos temas de los que vamos a hablar sobre la previa de la Europa League. Vamos a empezar comentando por ahí lo sucedido en el Olímpico el último fin de semana, en ese emocionante Roma Udinese. Así que, sin más dilación, bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Gracias por estar, gracias por escucharnos siempre y desde cualquier lugar del mundo. Y nada, están en la casa de la Roma en idioma español y en castellano. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para comentar sobre nuestra querida amada Roma. Ariel, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Son las 8 y poco más en el viejo continente. Estaba recién trabajando y me dijiste, oye, vamos a grabar, sí, espérame, y aquí estamos para hablar un poquito de la Roma. Cuéntame cómo estás y gracias una vez más por estar acá en los micrófonos de Planeta Roma. Y hemos mantenido lo que hablamos a principio de año, la dinámica, y ya hemos estado bastante por acá este 2023. David, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, bueno, buenas tardes o buenas noches por aquí, 8 y 18, estaba trabajando, pero sí tenía muchas ganas de conversar un rato contigo. Se han movido muchas cosas en relación a nuestro equipo, ya tú adelantaste varias, sobre todo lo que es la nueva aseo. Venimos de una victoria importantísima donde fuimos el único equipo que todavía juega en Europa. Ya ayer salió el Napoli, pero bueno, digamos hasta el fin de semana cuando jugamos que fuimos el único equipo que ganó. Gracias a Dios, porque lamentablemente nuestro ADN en estos años no ha sido precisamente el de agarrar esas oportunidades que nos dejan los otros equipos, el de tomarlas, pero gracias a Dios esta vez sí, y tenemos un importante colchón, sobre todo con el cuarto puesto, porque la sentencia
definitivo que debería decir si la Juventus le terminan quitándonos ese -15, tarda en llegar, por lo cual, mira, yo creo que es mucho más seguro tratar de apuntarle al tercer puesto que al cuarto, pero en definitiva, bueno, vamos en buen camino para la Champions League. Y sí, vamos a estar hablando de eso también, la pelea Champions, hay muchas cosas involucradas, hay muchas hipótesis también en torno al tercer o cuarto puesto, hay varias hipótesis, pero bueno, vamos a empezar de atrás hacia adelante, como dirían acá en mi país. Vamos a ir primero conversando sobre el partido del último fin de semana. Tuvimos un Roma Udinese en el Olímpico, un partido que, como adelantaba Arión, llegaba una vez más en una fecha donde los equipos involucrados en la pelea por la Champions fallaban, tanto Milan como Inter fallaron, además también falló la Juve, y esto abría la puerta a la Roma a establecerse y aprovechar una oportunidad más de las que ha tenido la temporada, porque recordemos que, por ejemplo, ya desde el partido contra aquel histórico partido y aquel histórico segundo partido, porque si fue histórico el primero, el segundo también fue histórico contra la Cremonese en Cremona por Serie A. La Roma, de haber ganado ese partido, podía haber escalado hasta la segunda posición, cosa que no fue así, como todos sabemos. Y se han sucedido oportunidades, y hace algunos días, lo comentaba por acá varias veces, Fabio Capello lo decía en una entrevista a uno de los diarios, de los tantos diarios deportivos que hay en Italia, comentaba que los equipos de la zona Champions estaban compitiendo a ver quién era más inestable. Río revuelto, ganancias de pescadores, y la Roma pudo pescar 3 puntos en casa ante los de Friuli. Un partido que no era sencillo, que venía después de un partido, un viaje a Rotterdam para jugar ante un Feyenoord, donde se jugó muy bien, un equipo, una Roma que salió a dar la cara. Lo conversamos por acá, pueden escuchar nuestro último episodio de podcast en cualquiera de nuestras plataformas o en cualquiera de las plataformas de podcasting, la suya preferida. Y ahí lo comentamos, y lo cierto es que se había hecho un buen partido, pero un desgaste significativo de fuerzas, y la Roma salió a jugar un partido en el Olímpico con varias rotaciones. Arión, sorprendió un poco José Mourinho, un hombre que ha sido bastante metódico, pero a medida que ha pasado el tiempo y dentro de la Roma ha ido haciendo rotaciones también, gracias a la confianza que se han ganado algunos de los suplentes. Vamos a repasar rápidamente el Roma Udinese, el 11, si me permiten un segundito para comentar el 11 detalladamente, de un partido que empezó siendo muy trabado, un partido que parecía una batalla campal más que otra cosa, y que la Roma pudo solventar de inicio. Un partido ante un rival que lo había dicho José Mourinho tras el partido en Rotterdam, que es un rival que nos conoce mejor, un rival que es exigente, bastante físico, y lo pudimos ver y se notó, sobre todo sobre el campo. Hablamos de que el partido contra el Udinese salió con Rui Patricio, como siempre, en el arco, siendo figura cada vez más. Vamos a hacer un repaso también, Arión, a comentar un poquito sobre Rui. Smalling en el centro de defensa, Mancini por derecha, y Llorente nuevamente de titular, jugando por izquierda, haciendo otro buen partido. El Shaarawy en el carril, Eduardo Bove, figura, Cristante, Shelley, quizás el punto más bajo, Giorgino Wijnaldum, Lorenzo Pellegrini y Andrea Velote. Fue el 11 que, en comparación con el presentado en Europa League unos días antes, tenía algunas variaciones. Arión, cuéntame, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te parecieron las rotaciones? Habían algunas obligadas, sobre todo ante las molestias en el hombro derecho de Tammy Abraham, ante la lesión y el cansancio, o sea, fatiga muscular que tenía Paulo Dybala, había que renunciar a él también, y además hizo rotaciones en las bandas. Ya había presagiado sobre todo el cambio del Shaarawy en el partido contra el Feyenoord en The Kuip, que tenía la intención de ponerlo en la banda, pero no pudo ser por la lesión de Paulo Dybala, y tuvo que dejar hacer horas extras a Spinazzola, que no estuvo del todo bien en Holanda, y luego se vio en el partido contra Udinese que entró de cambio. Hubo varias rotaciones, y creo que al final todo se encauzó por el buen camino. Sí, David, sobre todo empezar
bueno, empezamos del inicio, no era un partido para nada fácil. El Udinese, si bien es cierto que no, digamos que no es un top 6, no es un equipo que últimamente ha llegado a puestos europeos, siempre es un equipo bastante fastidioso. Recordemos esa derrota tan humillante que nos dieron en la ida, un 4-0 en casa de ellos. Fue bastante doloroso en su momento. Me acuerdo que, si no me equivoco, el director técnico de Inglaterra, Southgate, fue a ver tanto a Tammy como a Smalling, y bueno, la verdad es que no se llevó muy buena impresión en ese momento, tanto así que bueno, no los terminó convocando. Un equipo que es bastante fuerte, un equipo que pegó muchísimo, pero tal como tú dices, hubo ciertas rotaciones y sobre todo respondieron, que era lo importante, porque el problema que siempre se criticó un poquito a Mourinho en el pasado es que no rotaba, pero también el problema es que cuando rotó en su momento no había respuestas. Todos recordamos esa fatídica noche con el Boglin, que nos clavaron tantos goles, que bueno, al final terminamos, gracias a Dios, ganando esa competencia europea el año pasado, pero no ha sido sencillo. Yo estoy muy impresionado con Llorente. Creo que últimamente le ha ganado la partida a Roger Ibáñez y se la ha ganado justamente. Cuando tú y yo hablamos en el entretiempo durante el partido, yo comenté que mira, que aquí que juegue quien se lo merezca, no por nombre, y Llorente la verdad es que lo hizo muy bien. Eduardo Bove, mira, por algo le dicen como un perro, no recuerdo exactamente cuál es la traducción exacta que le dicen en italiano, pero no sé si un perro desatado, un perro como que, ¿sabes? Que muerde, porque la verdad es que muy bien el jovencito de la cantera para recoger ese rebote, que no era para nada sencillo, porque Cristante la estampó en el palo en el penal. Lorenzo Pellegrini no tomó el penal, y al final el capitán comentó que Mourinho lo había decidido así. Recordemos que nuestro capitán falló un penal lamentablemente contra el Feyenoord cuando íbamos 0-0, por lo cual Mourinho dijo que no le quería dar más responsabilidades de lo que él ya está sintiendo. Por lo mismo lo hizo Cristante, que también la falló, pero Bove fue mucho más hábil y recogió el rebote, y bueno, luego la anotó. Mancini le dio unas cuantas palmadas en la cabeza para celebrar. Me da mucha risa Gianluca Mancini, que yo recuerdo alguna vez conversarlo contigo por privado en WhatsApp, David, que habíamos comentado, que te pregunté por qué Mancini tenía ese tipo de comportamientos, y bueno, tú me comentaste que él, a ver, sin nada, que no se entienda mal, y no, nada malo, pero bueno, que hablamos de que él viene un poco de una zona rural, un poco del campo, entonces bueno, hay ciertos modales que él no tiene, bueno, y aparte tiene un carácter bastante fuerte. Luego vimos a un Gini Wijnaldum, que la verdad es que a mí me parece que está jugando bastante bien, le quemó los guantes a Silvestre en un par de ocasiones. Belotti lamentablemente sigue sin anotar en la Serie A. Tuvo una oportunidad contra su ex equipo en la ida, un penal, pero al final lo terminó fallando, pero creo que fue un partido de mucho sacrificio, y la verdad es que ese pase entre líneas, porque la verdad es que pasó entre dos de los defensores del Udinese para nuestro capitán Pellegrini, que tenía también mucho tiempo sin anotar en jugada de acción, porque el capitán se había anotado de penal, pero no en acción. Valió la entrada de Belotti. Creo que un El Shaarawy, que mira, yo creo que hace muchísimo tiempo se ganó la renovación. Obviamente hay un tema económico importante, que él ahora gana unos 3 millones, si no me equivoco, alrededor netos. Hay que ver lo que le está pidiendo, hay que ver lo que la Roma se le está ofreciendo, pero mira, un El Shaarawy que se vio un poquito penalizado en el sentido de que tuvo que hacer muchas funciones defensivas, pero mira, el Shaarawy, un desgaste impresionante, un jugador que a mí me gusta muchísimo, un número 12 espectacular, un jugador que yo espero que renueve, porque nunca ha tenido, nunca habla de más, siempre está dispuesto, no le importa si digamos, este esquema lo desgasta, porque obviamente para él sería más fácil jugar con un 4-2-3-1, que digamos el ala no tendría que hacer ese desgaste que le está haciendo. Cristante ya lo dije, bueno, Smalling es el último que me falta de la defensa, que la verdad lo hizo muy bien, y bueno, Río y Patricio que paró ese penal. Teníamos mucho tiempo que no veíamos un penal detenido, y sobre todo un momento que hubiera podido abrir el juego. El Udinese estaba empujando mucho, lamentablemente Bove hizo ahí una jugada que no debió, pero Rui Patricio la paró, gracias a Dios, y al final, mira, un 3-0 que nos dio una tranquilidad, porque le sacamos unos puntos importantes al Inter. Nosotros en este momento tenemos 56 puntos, el Inter 51, son 4.
nuestro fixture, o sea, los juegos que tenemos, lo hablaremos más adelante, pero tenemos muchos encuentros directos. Adelanto que ya nos viene el Atalanta, luego nos viene justo el Milan, luego el Monza, pero luego el Internazionale de Milano, por lo cual digamos que el calendario es muy duro, me estoy adelantando un poquito, es muy duro, pero lo bueno, entre comillas, es que lo tenemos, o sea, todo depende de nosotros, y eso es muy bueno porque tenemos a un Mourinho que lo veo muy entusiasmado. Hoy en rueda de prensa pidió, bueno, no quiero seguir saltando porque sé que vamos a hablar del Feyenoord un poquito más adelante, pero para finalizar hoy pidió, ¿sabes? Esa emoción, ese tifo que hace el Olímpico lleno tan bonito y que contra el Udinese nos faltó, por lo cual, mira, David, fue un partido que, para finalizar la idea del partido, fue un partido que disfruté muchísimo, fue un partido que nos vi muy sólidos, y aparte en el partido estrellamos el palo o el travesaño número 27, que justamente hoy Mourinho en rueda de prensa se defendía y decía, oye, dicen que somos un equipo defensivo, pero somos el equipo que en las 5 mayores ligas europeas, no solamente en Italia, hemos estrellado más disparos al travesaño o al palo, David. Un partido que puede ser un partido trampolín para muchos, ¿no? Hablamos de Lorenzo Pellegrini, como yo te lo había mencionado, Tammy Abraham, que hizo gol también. Un partido que significa, además, después de lo que pasó en Rotterdam, que Lorenzo fallara el penal, y como tú lo decías, la afición estuvo increíble en el partido contra Udinese, la curva sud, donde se está el tifo organizado, por decirlo de alguna manera, los ultras, los hinchas o los grupos más fieles a la Roma, montaron una pancarta hermosa dedicada al capitán siempre en las buenas y en las malas. Él le respondía en mesa de prensa, y yo creo que este es un partido trampolín por muchas cosas. La victoria, sobre todo los 3 puntos y mantenerse en zona Champions, borrar aquel 4-0 de inicio de temporada, y que jugadores como Lorenzo Pellegrini y Tammy Abraham pudieran quitarse un poco esas malas sensaciones de los últimos tiempos y lleguen con un nivel de estima, de confianza individual mejor de cara a un partido que es brutal y que vamos a estar hablando más adelante. Hablando en clave de los jugadores titulares, hay que hablar de Rui, ¿no? Porque, como tú lo decías, vos falló en una jugada, luego Mourinho lo felicitaba, pero también lo regañaba un poco. Y hemos debatido mucho el tema, ¿no? Vamos a ir de atrás hacia adelante. Rui Llorente probablemente que es uno de los más, de los nuevos y los que debemos un poco hablar. ¿Cuál es la importancia de Rui Patricio en este equipo? Se ha hablado mucho, se ha criticado, se ha debatido, lo hemos compartido nosotros en nuestro grupo de Patreon. Tenemos siempre largas charlas en torno últimamente sobre Llorente, con Gabriel, con Irving, con Martín, con todo. Un gran saludo a todos nuestros Patreons. Dicho sea de paso, recuerden que si quieren convertirse en Patreons de Planeta Roma, que no es más que un mecenas, un seguidor que apoya y aporta directamente algo a la causa de que es el proyecto Planeta Roma, simplemente escriben en su navegador patreon.com/Planeta Roma. Allí se encontrarán las opciones de suscripción y los modos de apoyar este proyecto. Por ahí tendrán acceso a nuestro grupo de WhatsApp, contenido extra, los debates siempre con la familia. Como si Mourinho habla de familia en el grupo, nosotros también podemos hablar de familia en nuestro grupo de WhatsApp y en todos estos seguidores más activos, porque somos una gran familia, todos nos debemos en general. Somos, como siempre digo, es una página y un proyecto de hinchas y para hinchas. Y también pueden descargarse la aplicación de Patreons en su dispositivo móvil, le instalan y listo. Se pueden suscribir, buscar Planeta Roma y empezar a apoyarnos de una manera activa, dejándonos una suscripción, su apoyo, desde que puede ir desde $1 hasta los $3. Y siempre en nuestro grupo de WhatsApp, te decía, de Patreons, tenemos este debate. ¿Cuán importante es Rui Patricio? Y cuán importante es, porque se hablaba mucho durante la temporada de buscar un nuevo portero para futuro, que no deja de ser cierto, ya Rui tiene una edad, pero cuán es importante a la hora de salir a buscar un portero para la Roma, de que sea un portero listo para las necesidades que tiene una plaza como Roma, una tifosería como Roma. Yo lo he dicho muchas veces y es la sensación que me da Rui Patricio, que asume el error como algo normal del juego, como debe ser. No lo tira abajo. Ha tenido errores, algunos más graves, otros menos.
que han ido reduciéndose con la temporada. En los últimos 2-3 meses ha estado a un nivel altísimo Rui, atajando siempre en partidos importantes y contra rivales importantes, pero sobre todo la mentalidad. Ya no es el portero que pudo ser en su prime. No es un secreto para nadie que está ya en las últimas horas de su carrera, pero la mentalidad sin duda es un factor que le juega a favor a Rui, Arión. Sí, David, a ver, Rui Patricio, como tú decías, bueno, ya tiene 35 años, es un jugador que ha estado digamos, arriba en el sentido de, bueno, ha sido el titular de la selección de Portugal por un buen tiempo. Jugó mucho tiempo en el Sporting de Lisboa, estuvo unos 3 años como en el Wolverhampton, que es de donde él vino cuando nosotros lo fichamos en la 2021. Y es tal cual como tú dices, se abrió un debate porque, bueno, lamentablemente tuvo un periodo en el cual lo vimos un poquito flojo. Bueno, a todo el mundo le pasa factura la edad, si bien es cierto que, claro, los porteros pueden jugar mucho más que los jugadores de campo en ese sentido. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, él transmite seguridad, en el sentido que yo recuerdo los días de Pau López, cada vez que el balón iba para atrás y había que, porque hay jugadores, hay entrenadores que les gusta jugar con el portero atrás, que sepa jugar con los pies, y es que era que sentía que nos iban a anotar en cualquier momento, o sea, era como, ¿sabes?, como un terror, y eso no pasa con Rui Patricio, y es lo que tú dices, ha venido levantando otra vez el nivel, gracias a Dios. Un portero, mira, es fundamental. Por ejemplo, el Milan, mira, yo creo que salió ganando al final. Es verdad que perdieron a Donnarumma en parámetro cero, pero la verdad es que Mañán yo creo que es un portero que es una bestia, o sea, sobre todo parando penales. Estaba leyendo su estadística, o sea, es una cosa pero de locos. Y mira, yo llevo la temporada que todos recordamos de Champions League, que llegamos a las semifinales, un Alisson, pero como se dice en italiano, estrepitoso, o sea, era una bestialidad. Yo recuerdo esos partidos, sobre todo con el Atlético de Madrid, en el cual, si bien aguantamos, en realidad era más con Alisson, sobre todo porque el Atlético de Madrid era una máquina en ese momento, que arrollaba en Europa, había llegado a 2 finales que las perdió ambas con el Real Madrid, por lo cual la figura del portero es extremadamente clave. Yo estoy contento de Rui Patricio, pero la verdad es que habría que ir buscando. Yo nunca entendí para qué trajeron a Vilar como segundo, porque la verdad es que fue Mourinho que lo trajo, pero nunca se le da oportunidad. Las poquitas veces que lo hemos visto, creo que no se ha visto muy seguro, por lo cual yo creo que, bueno, hay un errorcito en ese sentido, pero bueno, hay porteros fuertes en circulación, pero es lo que tú dices, que necesitamos un portero listo, preparado. Roma es una plaza difícil, es una plaza que últimamente ha jugado desde hace muchos años en Europa. Si bien es cierto que tenemos ya unos 5, bueno, creo que fue el 2018 esa, que no hemos podido volver a jugar en Champions, pero hemos estado ahí en Europa League, hemos llegado a las semifinales, que perdimos con el Manchester United el año pasado, que, bueno, estuvimos en la Conference y la ganamos, por lo cual esta es una figura clave. Rui Patricio se está mostrando seguro. Sin embargo, yo creo que ese discurso de ir buscando un portero más joven, mucha gente habla de Vicario, o sea, hay muchos nombres por ahí, sobre todo italianos, que se están barajando, pero yo creo que, bueno, es un debate que Thiago Pinto, que es quien se encarga del área deportiva, tiene que tener abierto. Pero en este momento, mira, yo creo que no hay discusión que Rui Patricio volvió a levantar, y justo a tiempo, porque el final de temporada que nos viene es bastante duro. Si hablamos de gente lista y preparada, sin duda tenemos que hacer una parte para Diego Llorente. Lo comentábamos al inicio de la conversación, lo comentabas tú cuando hacías tu análisis de partido. Y Diego Llorente, yo no creo tanto como que le haya ganado la partida a Roger, que me queda la sensación un poco de que está siendo protegido por José Mourinho. Mourinho, hoy veíamos algunas declaraciones de Eusebio Di Francesco y se ha debatido bastante en torno al tema de Francesco con algunos amigos y en redes sociales. Y, por ejemplo, Di Francesco en su momento cometió errores graves, que no fue proteger al grupo, que lo llevó a ser al menos mediáticamente conocido y admirado de alguna manera también como entrenador por aquella remontada
que él dice que le trae mala suerte, o le trajo mala suerte contra el Barça, que dicho sea de paso me parece un discurso un poco derrotista, pero bueno. Difra en aquel momento dejó perder y dejó ir a jugadores sin levantar un poco la voz, sin poner, o sea, hubo ciertas situaciones, incluso él comentaba en esta entrevista del diario deportivo español Marca que tuvo peleas en el vestuario, incluso en el final de su etapa como entrenador. Y José Mourinho es un tipo que suele proteger a sus jugadores de alguna cierta manera, a veces gusta, no, tiene pelea como la de Rick Karsdorp, que dicho sea de paso, en su momento también hizo un poco mal, pero la sensación que me queda a mí es que lo está protegiendo. Pero lo bueno es de que puede darse el lujo de proteger a un jugador o no, porque tiene la alternativa de utilizar un Diego Llorente, de que tiene un recorrido y una experiencia notable dentro del fútbol, salido de la cantera del Real Madrid, donde debutó incluso con el propio José Mourinho en el último partido de Mourinho en el conjunto merengue. Después tuvo un recorrido amplio por la Liga Española, en la propia Real Sociedad se estableció, se fue a la Premier, jugó a titular bastante tiempo con Bielsa en el Leeds. Es un tipo con recorrido, con experiencia, con sobriedad, que te puede aportar ciertas cosas, y esto, como decía Mourinho, ha aprendido a jugar de la manera que juega la Roma, y es sin duda un aporte. Yo creo que con una sorpresa, y no recuerdo, quizás en los últimos tiempos el mercado de invierno está aportando a veces más. Yo creo que ahora aporta más. Con Pinto se han encontrado mejores fichajes en enero que antes, o sea, comparándose en los últimos 5 o 6 años, porque por ejemplo Sergio Oliveira fue una gran apuesta en enero, terminó siendo un tipo vital dentro del 11 y también en la consecución del título de Conference, y ahora Diego Llorente en este mercado invernal, que fue el único movimiento real. O sea, ya Solbakken había llegado incluso un poco antes, pero también como agente libre. Hablo de traspaso, de transferencia, para que se entienda. Llorente está haciendo muy bien su trabajo, Arión. Mira, yo estoy súper contento, de verdad que sí, del rendimiento de Llorente. Yo, sinceramente, sabía que él había venido de la cantera del Real Madrid. Está cedido del Leeds United de la liga inglesa, pero sinceramente no me imaginé que iba a tener tan buen impacto. Pensé, no sé si recuerdas nombres tipo John Barry, gente que eran meteoras que pasaban, podríamos aquí nombrar tantos en el pasado. Y mira, lo ha estado haciendo muy bien, yo lo veo muy seguro, no recuerdo así algún error que haya hecho hasta ahora. Y la verdad es que me encanta porque finalmente José Mourinho puede rotar los centrales. Es verdad que Ibáñez en los últimos 2 o 3 juegos no ha estado, pero porque Kumbula sí, lamentablemente, no lo ha hecho bien, la verdad. Y la verdad es que costó mucho en su momento dinero al Verona, le tuvimos que traspasar un par de jugadores para abaratar un poco los costos, por lo cual yo creo que todos estamos muy contentos con Llorente. Lo que pasa es que bueno, él ya tiene 29 años, la cláusula que se impuso para, digamos, comprarlo al Leeds United en caso de que quisiéramos, si no me equivoco, son 17, 18 millones. Obviamente eso no lo vamos a pagar. Tenemos problemas económicos bastante fuertes por los cuales nuestro mercado lo vimos el año pasado. Creo que solamente en activo tuvimos 7 millones, que fue lo que costó Celic, pero el resto llegaron a parámetros cero como Velotti, como Dybala, los jugadores que ya sabemos. La sesión de Gini Wijnaldum, y en todos los rumores que se están trayendo para el mercado de verano, que bueno, no falta tampoco mucho, también son a parámetros cero. Sabemos que tenemos un gentleman agreement con la UEFA, en el cual, si no me equivoco, no podemos gastar más de lo que, o sea, digamos que el balance tiene que quedar en activo, por lo cual yo creo que en esta sesión de mercado alguien va a salir importante. Mucho se habla, sobre todo Roger Ibáñez, y no tanto por sus errores, no, sino que es un jugador que justamente por haber jugado bien hasta hace poco, la verdad es que lo convocó la selección brasileña, si es verdad que fue para un amistoso, pero es uno de los jugadores que tiene de mercado. Es un jugador que es muy rápido, por lo cual en Inglaterra tiene mercado, o sea, sería un jugador que se puede vender, bueno, espero que no, si lo vendamos no sé que si por 25 millones, porque yo creo que es un jugador que
que tiene mucho margen de crecimiento, apenas 24 años, o sea, si se queda bien, o sea, yo no lo estoy crucificando, a pesar de que nos ha costado 3 derbis, yo lo tendría en nuestro equipo fácil, lo único que creo que sí no lo haría jugar el derbi, la verdad es que le pesa mucho ese partido, pero mira, para concluir, la verdad es que, tal como tú dices, David, o sea, el año pasado Oliveria nos dio una mano bastante grande, lo que pasa es que, bueno, también costaba algo tenerlo y la Roma, bueno, decidió no apostar y, bueno, también por lo que comento de los problemas económicos que tenemos, si no me equivoco, ahora está jugando en Turquía, y por Llorente, mira, yo creo que lamentablemente no lo vamos a poder tener, ojalá se pueda, por ejemplo, extender la sesión, algo así se está hablando por Gini Wijnaldum, porque sabemos que Gini apenas es que está jugando, que estuvo mucho tiempo lesionado, por lo cual, mira, estoy de acuerdo contigo con lo que tú comentaste, David. Sí, es más difícil ahora mismo lograr una renovación de Gini Wijnaldum, o sea, renovar el préstamo porque está en su último año de contrato y por lo tanto tendría que renovar el contrato con el PSG. Más complicado. Se pudiera ser que se llegue a un acuerdo con el PSG para rebajar la opción de compra de unos 8 millones, un poco menos, para luego también intentar rebajar con el jugador el sueldo aún más. Recordemos que hoy se le pagan en torno a unos 5 millones de euros, los otros 2, 3 millones se lo paga el Paris Saint-Germain y habría que renegociar. Con el Leeds, sin embargo, el préstamo de Llorente pudiera extenderse porque tiene un contrato más largo, creo que hasta el 2025, 2026, una cosa así. Por lo tanto, es más factible renovar el préstamo de Diego Llorente en este momento que el de Gini Wijnaldum. Y sin duda, una gran adición ha resultado ser Diego Llorente para un equipo que no podía rotar mucho la defensa porque Kumbula no había estado bien y sin duda es una victoria importante a la hora de rotar y sobre todo ante la acumulación de los partidos en un fin de temporada que nos verá enfrentarnos el próximo lunes en Bérgamo ante el Atalanta, ante el Inter, ante el Milan, en una carrera por Champions que está bien complicada y eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Y de los jugadores, para ir cerrando, Arión, con el Roma Udinese y con el repaso de lo sucedido, hay 2 jugadores muy importantes que tuvieron buen rendimiento y sobre todo que se quitaron un lastre encima. Uno es Lorenzo Pellegrini. Lo hemos hablado por acá. No vamos a entrar otra vez en los detalles lo estuvimos hablando por acá hace unos días con Mateo Di Mango y Santi Boys sobre el tema Lorenzo Pellegrini y qué le ha pasado, qué le sucede. Hoy vamos a hablar en otro tono, ¿no? Y ¿cuánto crees, crees que este partido ante Udinese, donde anotó, donde José Mourinho le quitó el penal un poco para quitarle esa presión al propio José Mourinho hace algunos días, una semana o un poco más, había comentado que quizás lo mejor de Lorenzo estaba por venir en este final de temporada y esperemos sea así? ¿Puede ser esto un hecho, que lo mejor de Lorenzo Pellegrini a partir de este partido contra Udinese, donde fue figura, e incluso estuvo en el 11 de la semana, de la jornada, hizo un gol después de más de 500 días sin gol en una jugada continua y no a balón parado? ¿Cuán importante es para la Roma que Lorenzo Pellegrini retorne a ciertos niveles y cuán importante puede ser en este final de temporada? Mira, efectivamente algo le pasaba a nuestro capitán, venía jugando mal, él mismo lo declaró, él mismo dijo que lo estaba intentando, se veía en el campo que le estaba costando, mucha responsabilidad, nuestro capitán renovó, todavía no se sabe a qué cifras y parece que fueron cifras importantes. Lorenzo Pellegrini el año pasado, el problema fue que nos acostumbró a un nivel de fútbol altísimo. También hay un problema en Roma, que los que son romanistas y aparte capitanes siempre llevan una carga extra para muchos fanáticos. Y bueno, siempre hay el que el que exagera y siempre está diciendo que bueno, que ¿sabes? Si no rinde entonces que se venga, que no sé qué tal. En ese sentido, David, rescato algo que tú comentaste hace un rato y fue la pancarta espectacular que mostró la Curva Sur
Porque una cosa es el Roma Twitter, en el cual cualquiera detrás de un nickname que no se ve ni quién es ni nada, dispara tonterías, a veces no sabemos si son laciales que están ahí fastidiando, pero no dudo que haya ciertos romanistas, entre comillas, que también hayan disparado contra nuestro capitán en el sentido. Ojo, que fue lo que te comenté, y siempre será lo que sostengo. No porque te llames Lorenzo Pellegrini vas a jugar. En ese sentido, si él estaba pasando una mala racha, está bien que lo sienten, pero no ir a exagerar y decir que lo vendan y un poco de tonterías en ese sentido. Y la pancarta de la Curva Sud, el tifo organizado, lo sostuvo en el sentido de que le dijo que él era nuestro capitán hoy y en el presente y fíjate que cuando él anota, aparte de hacer con las manos como un corazón, señala y apunta a la Curva Sud, así mostrando como que aquí estoy, o sea, ustedes me están sosteniendo y yo estoy respondiendo, por lo cual yo creo que fue una gran liberación para nuestro capitán. En ese sentido, hay que obviamente darle chance, o sea, hay que ver más partidos si va a poder levantar un poco más el nivel al cual ojalá llegue, al que él nos estaba acostumbrado, porque justamente en este final de temporada necesitamos a todos a un gran nivel, porque va a ser lo que haga que lleguemos a lo que logremos nuestros objetivos, que Dios quiera que pudiéramos ganar ese trofeo de la Europa League, mira, que lo sueño, y sobre todo, bueno, también clasificar a Champions League, porque la verdad es que ojalá podamos otra vez volver a jugar en ese escenario de martes y miércoles, que es la mayor competición. Es donde nos merecemos, y no lo digo yo porque yo sea romanista, sino porque lo dice el ranking europeo de puntos. Nos hemos ganado ese ranking a punta de partidos en Europa, de sufrirlos, de llegar a instancias como las semifinales de la Europa League y la Conference, que la ganamos el año pasado, por lo cual, mira, yo espero, sí, o sea, el fútbol también es verdad que lleva una parte física, pero, bueno, ojo, lo llevan muchos deportes, a lo mejor hasta casi todos, pero el punto de vista psicológico también es esencial, sobre todo en atletas de alta competencia. Lo vimos en las Olimpiadas, que hay atletas que a veces se quiebran. Me acuerdo la muchacha negrita de los Estados Unidos que declaró como que, oye, mira, que ya no puedo más, o sea, hay veces que, mira, es que te embotas, o sea, ya hay tanta presión, y es lo que acabo de decir, que Lorenzo Pellegrini es romanista, y se espera mucho de él, sobre todo que, bueno, que sea un líder en el campo, pero él nunca se ha escondido, él siempre ha estado ahí, ha dado la cara, y yo de verdad espero que esto lo haya liberado, sobre todo desde un punto de vista psicológico. Exactamente, se ha hablado mucho lo decía hace unos días Ángelo Mañante, periodista de Sky Sport, en los micrófonos de Teleradio Estéreo, y decía que Lorenzo es una persona muy sentimental y está muy pegado a la malia, muy romanista, y ha sentido un poco el hate, por así decirlo, de la afición romanista en redes sociales, que evidentemente no es la misma que va al Olímpico, o cuando va al Olímpico cambia de parecer y aplaude y apoya al equipo, o luego utiliza, como muchas personas hacen, quitarse las frustraciones personales en las redes sociales. Para cerrar el tema, Tammy Abraham, ¿cuán importantes son los goles para Tammy Abraham? Lo comentabas ahorita, somos el equipo entre las 5 mejores ligas europeas que más disparos a los palos ha enviado, 27 disparos a los palos contando todas las competiciones. Hay poca fortuna, pero también decía José Mourinho en mesa de prensa este miércoles en la previa del partido contra el Feyenoord, que además de que hay poca fortuna, el equipo ha sido ineficiente. ¿Cuán importante es para la Roma que la eficiencia de cara a gol de Tammy Abraham vuelva? Es fundamental, o sea, un 9 vive del gol, es su trabajo, es lo que debe hacer, es lo que se le paga, es lo que todo el mundo espera, y bueno, obviamente Tammy Abraham es nuestro delantero titular, también esperamos los goles del Gallo Belotti, no estamos hablando de un delantero cualquiera, estamos hablando de un jugador que, si bien es cierto que nunca salió hasta que llegó a la Roma de su dimensión Torino, pero un jugador que en su momento, en su prime,
sé que era exagerado, pero Urbano Cairo llegó a pedir 100 millones. Me acuerdo que el Milan ofreció, yo creo que fueron 60 más algunos jugadores. O sea, es un jugador que parecía proyectado muchísimo más, y algo le está pasando a nuestros delanteros, porque yo creo que sí producimos las jugadas, se ve en los partidos, de verdad que hemos tenido juegos no muy bonitos, juegos trabados, pero ocasiones de goles se han producido. Yo recuerdo que hasta hace 1 o 2 meses recuerdo haber visto una estadística en la cual se veía un gráfico de los 20 equipos de la Serie A. En ese gráfico mostraba en jugadas producidas de gol y que finalizaban en los 3 palos, bajo los 3 palos. Y la Roma era el último en esa conversión. El Napoli era el primerito. En ese sentido, Mourinho incluso ha jugado ya unas 2 o 3 veces con Dybala falso 9, porque Dybala obviamente sabemos que no es un 9, es más un enganche, pero ante la falta de gol necesitamos a alguien que digamos que la meta. Por lo cual yo espero que Tammy también se haya liberado un poquito. A Tammy yo creo que, no sé, entre el factor psicológico, pero también cuando se lesionó, porque a principio de año recordemos esa jugada que si no me equivoco fue contra el Bologna, la salvó en la línea, luego creo que la anotó al Milan al final, que fue el principio de la debacle del Milan, cuando les empatamos, íbamos perdiendo 2-0 en San Siro y al final levantamos el partido y lo logramos empatar. Uno de los goles fue de Abraham, no recuerdo si el otro fue de Ibáñez, pero el inglés había empezado bastante bien este año natural, 2023, luego se lesionó y le ha costado mucho, pero bueno, siempre es un jugador muy importante, jugador alto, jugador hábil, rápido, y yo creo que contra el Feyenoord, yo creo que va a empezar. Así que bueno, sí, yo también espero que se haya liberado un poco Tammy con ese cabezazo que anotó para el 3-0 ante el Torino. Sí, esperemos que Tammy pueda volver a Tammy papá, fue padre hace no mucho, y esperemos que pueda, de hecho celebró el gol llevándose el dedo a la boca como el pupone, una celebración que puso de moda en Italia nuestro querido Francesco Totti. Vamos a un alto en el camino a la altura de los 40 minutos y poco más para hablar ahora un poco de lo que pasa fuera de los campos de fútbol. Luego volveremos a hablar un poco de la carrera Champions y cerramos con el plato fuerte, la previa a la partido de Europa League de este jueves. Así que vamos a una pausa y enseguida estamos volviendo acá a los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Y ya estamos de vuelta y como le comentaba al inicio en la introducción de este podcast, vamos a comentar un poco lo que ha venido sucediendo en el entorno dirigencial, por decirlo de alguna manera, en las oficinas de la sede de la Roma, en la capital italiana. Este lunes, estamos a miércoles, grabamos este episodio miércoles 19 de abril a las 3 de la tarde, hora de La Habana, 9 de la noche, hora de Barcelona, y vamos a hablar de lo sucedido esta semana. Pietro Berardi, ahora ex CEO de la Roma, fue despedido con una tajante y dura nota de prensa por parte de la Roma que anunciaba el término inmediato de toda relación con Pietro Berardi. Le deseaban un gran invoca al lupo. Y chao, mi amigo, si te he visto ni me acuerdo. Y al otro día llegaba la nueva CEO de la Roma. Déjenme ver si puedo decir el nombre exacto para no quedar como un tonto porque no soy bueno en el griego, pero bueno, Lina Souloukou, creo que es así. No sé las entonaciones, realmente tendría que irme un tiempo a Atenas, a la casa de Dorosí, Jolevas o Manolas,
a practicar ahí un poco mi griego porque realmente es pésimo. Pues Lina, vamos a llamarla simplemente nuestra querida Lina, de quien se refería muy bien nuestra gran y querida, siempre bien estimada Rosela Sensi en redes sociales, decía que había sido una apuesta tremenda de los Fredkin, siendo una dirigente muy capaz. De hecho, trabaja en la ECA, donde también están los Fredkin, o sea, forman parte del buró directivo de la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, y probablemente de allí haya surgido el contacto que llevó a Lina a la Roma, y ha sido nombrada nueva CEO y gerente general y chief de jefe de operaciones. Va a desenvolver un par de cargos dentro del organigrama directivo de la Roma. Pueden leer toda la nota y toda la biografía y el currículum de Lina en nuestra web, planetaroma.net. Ahí se pueden dirigir, encontrar toda la información acerca de la Roma y muchísimos más temas. Lo cierto es que hubo un cambio radical y llega una nueva CEO, Arión, al equipo, y que ya ha tenido su primera reunión. De hecho, este martes en la noche se encontró en el Capitolio de Roma con con Roberto Gualtieri, el alcalde de la ciudad, Mauricio Velocia, el concejal de urbanismo y varios otros directivos, porque va a ser encargada de seguir llevando adelante el proceso del Estadio de la Roma, donde los Fredkin no quieren fallar nada. O sea, quieren que todo quede perfecto, saben cuán importante es el estadio para la Roma en la zona de Pietralata, que está en un momento cumbre. En los próximos días, probablemente a finales de este mes de abril o inicios del mes de mayo, tenga las votaciones para declarar su interés público. No es más que declarar el interés público, no es más que todas las partes burocráticas involucradas vean que es un proyecto beneficioso para la capital, para la zona donde se va a desenvolver, y otras cuestiones un poco más técnicas y burocráticas, y que también pueden leer, dicho sea de paso, en nuestra web. Y Lina se va a encargar de esto, y de hecho en la primera reunión que se tuvo, se llegó a un acuerdo de hacer varios cambios en el estadio. O sea, la Roma va a tener otras funciones, como también atender las áreas aledañas al estadio, las carreteras, las estaciones del metro, la infraestructura en torno al estadio también va a recaer sobre la Roma, que va a rentar ese terreno por los próximos 90 años para el estadio. O sea, va a adquirir una renta, un lease, de alguna manera, tener rentados los terrenos por los próximos 90 años para construir ahí su estadio y hacer la nueva casa del equipo Giallorossi. Todo esto va a encargarse Lina y otras cuestiones más, una directiva muy capaz, como ya decía, pero que dejó un poco de ruido porque recordemos que estamos en el medio de una teórica investigación sobre plusvalías en el equipo, y algunos comentaban de que si Berardi estaba involucrado, pero no hay nada de esto. Es simplemente pura maniobras comerciales y para encarrilar el club hacia el objetivo que es el estadio, Arión. Sí, David, bueno, primero que todo, bastante extraño en el sentido de cómo salió el ex ya CEO de la Roma, Berardi, en el sentido de que, bueno, fue un poco tempestivo digamos que el mensaje de despedida de la Roma, tanto en Roma Twitter como en la página, digamos que no, o por lo menos yo lo entendí así, no se veía como muy bien como haya salido el ex CEO, porque eso le decía que, bueno, sí, le desean ahí buena fortuna, pero era así como, ¿sabes? Con efecto inmediato se termina la relación. Y bueno, mira, trajeron a la señora Lina, como tú dices, yo estuve leyendo un poquito su currículum para ver quién era, aparte lo que tú comentaste al principio de programa, que siempre estaba involucrada en el mundo deportivo, sobre todo en el fútbol, porque el papá era portero. Ella misma fue atleta de alta competencia en voleibol. Estudió Derecho en España, por lo cual obviamente debe hablar español, entiendo yo. Aparte hizo un máster en Derecho Deportivo. Tiene una firma con la hermana, que aún funciona esa firma y representan ciertos intereses en el mundo deportivo,
por lo cual, mira, por lo que se entiende, bueno, y aparte fue el aseo del Olympiacos, por lo cual el Olympiacos es un equipo, no sé si el más importante, pero digamos de los más importantes de ese, por lo cual, digamos que no se trajeron a cualquier loco a manejar a nuestro equipo, y una persona sí, que... no llega una persona improvisada, y de hecho Manolas le mandaba un invoca el lupo también por las redes sociales. Sí, lo vi en Instagram y le di like a su comentario a Manolas, que mira, bueno, 2 segundos de decir que, bueno, lamentablemente como se fue al Napoli, pero bueno, yo siempre le tendré cariño a Manolas por lo que hizo. La señora Lina, sinceramente, me llama la atención, aparte, oye, me recordó lo que era, perdón, la señora Marina Granovskaya, creo que es el apellido, que por mucho tiempo condujo al Chelsea. Si bien es cierto que Roman Abramovich era el dueño y quien ponía el dinero y el presidente quien estaba ahí, pero era ella quien hacía los tratos, era una persona, le decían como una dama de hierro, y yo espero que, bueno, que Lina pueda repetir lo que hizo Marina en el Chelsea. Yo soy mayor que Lina por unos meses, ella todavía no cumplió años este año, pero también es el 83. Y bueno, sí, muy sorprendidos y tal como tú dijiste, David, ya hubo una reunión con el alcalde de Roma. Mira, es que ya yo trato ya no tener esperanzas, David, porque lo vimos con Pallotta. Yo creo que lo he hablado varias veces contigo, después de todo lo malo que pasó con Pallotta al final. Yo creo que lo único que yo nunca le podré reprochar al expresidente James es el tema del estadio, porque sinceramente en Italia, mira, construir un estadio es tan complicado. Eso de que, ¿sabes? Tienen que ir el voto público, luego el aula, luego la región, luego ¿sabes? El comune. Entonces, no, entonces tienes que repotenciar la línea tal de metro y hacer tanto, entonces que quieren cambiar todo el tiempo los planos y yo, David, yo es que, bueno, claro, yo no conozco las leyes urbanísticas y todo eso, pero yo entiendo que a lo mejor, bueno, mira, el proyecto Palota a lo mejor era muy ambicioso, sinceramente yo no lo veía tan ambicioso porque iba a construir muchos parques, iba a hacer unos hoteles, o sea, él lo que quería era construir una ciudad, pero en un lugar donde hay, o sea, un desperdicio, basura, o sea, donde estaba el exhipódromo, menos mal que no se hizo allá porque la verdad es que era muy lejos de la ciudad, pero mira, o sea, yo siempre dije, David, Roma que tiene tantas, o sea, desempleo, sobre todo a nivel de jóvenes. Estamos hablando de que es una obra que va a ser bonita, va a atraer gente, va a pagar impuestos, va a generar empleos. Aparte, todos sabemos lo importante que no es quedarse atrás a nivel del fútbol contra los demás equipos. Si no tienes un estadio propio, es muy complicado competir con equipos como la Premier, que pueden gastar millones de millones. Entonces, yo sinceramente no veo el punto negativo, y no es porque yo sea la Roma, porque es más, si el fútbol italiano quiere surgir, también que lo haga la Lazio, también que lo haga el Napoli, el Inter y el Milan también están intentando hacer su estadio, que no saben, entonces si hacen uno conjunto, si hacen uno cada uno por su lado, qué pasa con San Siro, o sea, es que es toda una burocracia, y la Juve en su momento lo pudo hacer por dos razones. Uno, lo hizo bastante pequeño, creo que le caben solo 40.000 personas, o 45, y la otra es que los Agnelli, bueno, son gente muy poderosa en Torino y eran muy amigos del alcalde en su momento, no recuerdo quién era ya en su momento, pero por eso fue que pudieron impulsar en ese sentido el estadio, pero ya, o sea, mira, en teoría sí, a mayo, pero mira, los tiempos siempre se van alargando, ojalá se pueda empezar ya, porque nosotros en 4 años cumplimos los 100 años, nos fundamos en 1927, ahí bueno, sabemos que hay ese problema de cuándo fue exactamente, porque hay unos documentos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero sabemos que fue en ese año y para el centenario sería bonito tener nuestro propio estadio. Entonces, bueno, tal como tú dices, ya se tuvo la primera reunión con el alcalde Gualteiri y bueno, ojalá, y todos esperamos que bajo la dirección de la señora Lina, la señora que es griega, bueno, podamos alcanzar éxitos deportivos también. Sí, se encendieron las alarmas sobre todo con lo de Pietro Berardi y estuve investigando, hablando con algunos amigos en Roma, con nuestro querido Alessandro Oricchio de Teleradio Estéreo y con un par de amigos más y escuchando también un poco la radio, sobre todo a
a gente de la vieja escuela como Piero Torri, periodista de toda la vida, y decían que, y también algunas notas de referencia que salieron en los diarios deportivos, se comentaba que no caía bien, o sea, no había una buena relación, sí, no por el directivo, sino como por la persona, había tenido algunos problemas y estaba tomando alguna, o sea, se estaba acercando a gente que no gustaban a los Fredkin. Los Fredkin, recordemos que son tipos ultra metódicos, ultra cerrados en su caparazón, en su ostra, no hablan con nadie, no se mezclan con nadie, no quieren absolutamente nada, o sea, con la prensa, los medios, se mantienen al margen de todo, lo cual a mí me parece muy bien. Quizás también fuimos un poco al extremo de James Palota a los Fredkin en este caso, pero yo lo celebro en un entorno como Roma, que de cualquier cosa se arma un polvorín, lo prefiero sustancialmente así. Y sin duda es algo positivo y que había un cambio rápido, pero no, al parecer no hay nada raro con Pietro Grande, sino solamente temas dirigenciales. Así que no queríamos dejar de pasar por alto esto porque el tema del estadio está funcionando, se sigue adelantando pasos, hay cambios. Esperemos que a final del mes ya el interés público pueda ser declarado y de ahí en adelante podremos seguir hacia adelante este largo camino. Y lo han dicho muchos, esperemos que pueda ser algo factible, pero la fecha de inauguración para el estadio sería tentativamente para 2027, año del centenario del club. Así que he hecho el paréntesis y comentado esta situación porque algunos preguntaban qué ha pasado, y sin duda una persona como Lina que a nivel de gerencia tiene tanta experiencia, es un perfil más internacional, como lo decía Arión, ha estado involucrada toda su carrera en cuanto al fútbol. Querían una persona que además pudiera pudiera llevar a la par las dos características, ¿no? Ser una buena dirigente y además conocer sobre fútbol. No va a tener mucha decisión en cuanto al área técnica, los fichajes y tal, pero sí, evidentemente, de alguna manera podrá tener alguna relación, pero si ya tiene un conocimiento de la industria que es hoy el fútbol, pues sin duda es una ganancia grande para la Roma. Así que vamos a la pausa y volvemos para comentar rápidamente la previa de la Europa League y un poquito más si nos alcanza el tiempo. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos para los últimos 20 minutos de este episodio. Arión, y vamos a hablar de competiciones europeas. Vamos a tratar de hacer un mix con los dos temas, creo que se puede, porque hay dos situaciones relacionadas, y es que en los últimos días se comentó que el cuarto puesto para la Champions League no podría ser suficiente. Ya lo habíamos comentado en nuestro grupo de Patreon con nuestro querido Iván, que nos comentaba sobre el tema, habíamos debatido, y el punto está en que sí, la Roma queda cuarta en la clasificación y uno entre Milan e Inter, que son los que están vivos todavía en la Champions. En este momento que grabamos el episodio está jugando el Inter contra el Benfica en San Siro, la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Ya el Milan ya ha certificado su pase a la semi y espera un posible derbi ante sus vecinos de ciudad. Si el Inter termina de certificar su pase y uno entre Inter y Milan, que son los que están ahora mismo en la pelea por la Champions, termina fuera de los cuatro de la Champions y logra ganar la Champions, Inter o Milan logran ganar la Champions y la Juventus logra ganar la Europa League y no le devuelven los puntos. Dicho sea de paso, este miércoles fue la audiencia en la Fiscalía del CONI para el debate sobre si le devuelven o no los 15 puntos. No hay una decisión final
hay muchos rumores al respecto. Esperaremos en las próximas horas, podrán leer en todas nuestras redes sociales la información al respecto, que la vamos a estar compartiendo sin duda alguna, porque es algo que atañe de manera, de cierta manera a la Roma, sobre todo por esta carrera Champions. Y si no se le devuelven los puntos a la Juventus y termina ganando la Europa League, serían uno entre Inter y Milan, ganadores de la Champions, la Juventus, ganadora de Europa League, y por consecuencia tendría un puesto en la Champions. Habrían dos, y nada más la UEFA permite 5 equipos en Champions League, por lo que, por tanto, la Roma, si queda cuarta, no le podría bastar. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y el tercero? El tercero sería una situación más hipotética, porque tendría que el Atalanta remontar y nuestro próximo rival y quedar tercero sin Milan o Inter, o que uno entre Milan y Inter, que se quede fuera de la Champions, logre avanzar y meterse tercero y la Roma cuarto. En resumen, si la Roma queda cuarta y pasa lo comentado, podría no alcanzar el cuarto puesto para la Champions League. Por lo tanto, es muy importante seguir compitiendo bien en la Serie A, pero también es importante este partido que se viene de la Europa League ante el Feyenoord en casa. Hay aires de remontada, yo creo que se puede. Leverkusen contra el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, se juegan el pase por la otra parte de la llave donde está la Roma. Con un empate en Alemania tendrán que ir los hermanos, los bávaros a Bélgica a buscar la remontada ante los belgas, pensando en una hipotética semifinal. O sea, es importante seguir compitiendo, porque una semifinal ante la Unión Saint-Gilloise mínimo es sugerente. No vamos a vender el pavo antes de cazarlo. Pero bueno, lo cierto es que se viene un partido importantísimo con una situación extra dentro de la Serie A que obliga a hilar muy fino en este final de temporada, Arión, y es muy importante seguir compitiendo. Tú decías ahorita que soñabas con ese título de la Europa League, y yo también sueño. Imagínense la Roma, por un minuto, ganadora de la Conference League, ganadora de la Europa League. Además, en el año en que nadie quería a Paulo Dybala, o que no lo quisieron, o que la Roma compitió mejor y se lo llevó, es campeón del mundo y campeón de un título importante europeo, algo que no pudo lograr con la Juventus. Para mí sería un sueño increíble. O sea, que la Roma sea ese equipo capaz de lograr la gesta en 2 competiciones europeas seguidas, y además todo lo que significa contra los rivales, sería un sueño. ¿Cuán importante es el partido de este jueves, Arión? Y ¿cuán importante podría ser la baja de Paulo Dybala? ¿Tú lo pondrías a jugar de inicio? ¿Lo gestionarías? Ha sido el debate en las últimas horas en cuanto al partido. Sí, David, complicado es poco, porque aparte de todas las hipótesis que tú comentaste, lo que yo dije al principio, que en Italia no se sabe si le van a devolver o no los puntos a la Juve, por lo cual ahí tenemos otra variable que podría entrar a fastidiar, por lo cual, efectivamente, como tú dices, o sea, tenemos que jugar ese tercer puesto como sea. Pero obviamente yo firmaría con mi sangre perder todos los partidos que faltan de la Serie A, incluso 8-0 todos, pero ganar esa Europa League, que aparte nos llevaría a la Champions League por derecho. Es más, yo quisiera contra el Manchester United un cabezazo de Smalling en el minuto 95, algo así. Bueno, soñar no cuesta nada, pero bueno, el Feyenoord yo veo un poquito, bueno, también el Roma Twitter no refleja la realidad, pero yo nos veo un poquito confiados y perdimos la ida. Ojo, ellos tienen dos resultados útiles, porque ellos podrían empatar y pasan. El Feyenoord, ojo, es el que está ganando la liga neerlandesa, por lo cual el de los Países Bajos, por lo cual no va a ser ningún paseo, va a ser bien complicado. Si Paulo Dybala no llega al 100%, yo no lo arriesgaría desde el inicio, más bien lo pondría ya con un poco de rodaje más adelante, pero yo creo que si él llega, Mourinho lo va a poner desde el inicio sí o sí. Va a ser súper importante, sobre todo, encontrar ese primer gol que nos dé la tranquilidad de saber que tenemos la eliminatoria empatada, y ahí ya sería otro juego. Sabemos que el gol de visitante ya no cuenta, por lo cual si ganamos 2-1 nos iremos a un tiempo extra, y bueno, Dios no quiera penales, porque lamentablemente últimamente no estamos tan finos en penales,
pero va a ser un choque duro en el cual tienen que jugar los que mejor estén, los titulares, porque no, aquí yo también voy a pecar de lo que está haciendo ciertas personas con el Feyenoord, pensando que somos favoritos incluso, aun cuando perdimos la ida, pero yo creo que si pasamos los cuartos de final, con Mourinho, con el equipo que tenemos, sea el equipo alemán o el otro, yo creo que a la final llegamos. Otra cosa es ir a ganar la final en un partido único, por lo cual, mira, aparte no quiero perder contra el Feyenoord, que son unos fastidiosos. Sabemos lo que hicieron en la Barcacha hace tiempo, que la destruyeron, fueron como 3 millones que tuvo que poner el Ayuntamiento de Roma porque nadie en los Países Bajos ayudó. Aparte, cuando fuimos a jugar, incluso antes, en la época de Gervinho, le lanzaron un inflable de banana. Bueno, le ganamos la final de la Conference el año pasado, ya han estado con su fastidio de la lloradera desde entonces, por lo que sinceramente, personalmente, después del Manchester y el Liverpool, europeamente hablando, los equipos que yo más odio en Europa, el Feyenoord fácil me completa mi top 3. Y bueno, mira, o sea, un partido que me tiene con mucha ansia, sinceramente. Mañana voy a la oficina y mira, sea como sea, voy a venirme a ver ese partido. Menos mal que es a las 9 y no como el pasado que fue a las 6:45, muy temprano. Pero mira, va a ser un partido muy duro, pero tenemos de nuestra parte que venimos de una victoria que casi todos nuestros jugadores se vieron bastante bien. Un Olímpico de Roma lleno, que siempre es ese jugador número 2 en el campo. Ellos, así como en la ida nosotros no tuvimos a nadie que nos apoyara, ahora ellos no van a tener nadie que los apoye de la afición, por lo cual, David, mira, como lo dice Mourinho, siempre el próximo partido es el más importante y bueno, el partido de mañana es el más importante de la temporada y bueno, sobre todo también complementando todas esas hipótesis que tú comentaste, yo vería hasta más complicado a lo mejor lo de la Juve que gane la UEFA y bueno, alguno de los de Milán gane la Champions, porque mira, el Inter ya está ganando 1-0, o sea, ya llevan un parcial 3-0, por lo cual, salvo catástrofe, bueno, apenas van al minuto 16, es verdad que bueno, el fútbol es el fútbol y el Benfica pudiera remontar, pero salvo catástrofe, va a haber un equipo de Milán en la final. Otra cosa es que bueno, le pueda ganar al Madrid o al City en esa final, pero un equipo italiano, y más concretamente de Milán, en la Champions League va a llegar a la final. Correcto, tenemos ya, es un hecho que habrá un italiano en la final de la Champions League. La Conference League y la Fiorentina, en teoría, está teniendo parece no tener rival y está teniendo un gran 2023, el equipo de Vincenzo italiano. Y tiene sin duda muchas cartas sobre la mesa para meterse en una hipotética final. Hay equipos complicados, estaba el West Ham, el Nice. Son rivales de la Liga o de la Premier que en un partido único pueden hacerte daño, y una final no es para todo el mundo y no todo el mundo puede llegar a una final, plantarse y ganar, digan lo que digan, aunque sea la Copa Pistón, como dicen los amigos míos en broma, pero las finales se juegan y se ganan y no todo el mundo está listo para ello. Sin duda, comentaste algo muy interesante y es que hay un poco de confianza. Yo creo que hay un poco de confianza partiendo de la sensación de superioridad que dio la Roma en la previa de un partido donde todos decían el Feyenoord está arrasando, el Feyenoord es el mejor equipo de la Eredivisie, el Feyenoord es esto. Y es verdad, sin demeritar el Feyenoord, que está haciendo un gran trabajo, un equipo que perdió 4 o 5 jugadores importantes de una temporada a otra, pero donde también el líder absoluto de esa liga, como es el Ajax, ha tenido una temporada de espanto. Espantosa temporada del Ajax, que le abre la puerta a los otros competidores a que se puedan meter en la pelea. Porque a mí la sensación que me dio el Feyenoord, Ariel, no sé de ti, es que, por ejemplo, el Feyenoord también era un partido único, el Feyenoord de la final de Tirana con Sinistierra, con Marco Senesi, con otros jugadores, este chico que se fue al United, el lateral creo que era derecho, era un equipo que a mí me daba, o sea, me generaba más sensación de alarma, no de miedo, pero sí alarma, porque era un equipo con jugadores importantes, que luego evidentemente todos emigraron a ligas importantes como la Premier,
y estos chicos, lo decía Roy Maguire, que yo creo que ha sido el más acertado de los neerlandeses que ha dado declaraciones, un gran delantero, un gran futbolista, Roy Maguire, imposible olvidar aquel gol de la Champions, creo que es el gol más rápido de la historia de la Champions League, una barbaridad, lo disfruté muchísimo en el Depor y después en el Bayern. Roy Maguire, que dio unas declaraciones muy certeras y decía que la calidad de los hombres del Feyenoord no era contrastable con el pasado, que no habían podido crear lo suficiente y que cada vez que la Roma corría al área rival generaba peligro y daba sensación de peligro. Yo creo que por eso por ahí parte un poco la confianza. Esto no quiere decir de que vaya a ser un paseo en el Olímpico, porque hay que remontar, hay que hacer los goles y tienes un mal partido como te pasó en Rotterdam, donde te empieza a salir todo mal, se lesiona Pablo Dybala, te dan un penal, lo tira Pellegrini, lo falla y empiezas a sumar las cosas que te van saliendo mal y el partido se te complica y al final no logra la remontada y chao. Y a mí me interesa tanto me interesa ganar la Europa League como tanto me interesa no ser eliminado por el Feyenoord, porque el entrenador me tiene hasta el último pelo, como diría mi abuela. Ha hablado tanto el señor Slot que es increíble. Y yo creo que va por ahí, Ariel, no sé cómo lo vea. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo tampoco quiero ser eliminado sobre todo por el Feyenoord, lo que acabo de decir, ya con todo el histórico que tenemos contra ellos, completa mi top 3 de equipos que odio deportivamente hablando en Europa. Y bueno, sí, tal como tú dices, la verdad es que sí se decía que este equipo del Feyenoord era mucho mejor. Bueno, por algo van primeros en su liga, pero también es cierto que la Roma a nivel europeo, sobre todo también con Mourinho, pero no solo con Mourinho, sino que antes con el mismo Fonseca y todo, con Di Francesco, a nivel europeo la verdad es que lo hemos estado haciendo muy bien, salvo ciertos partidos, salvo ciertos resultados, quitemos ese 6-0 el Bodo, bueno, el suicidio que se mandó Fonseca en su momento contra el Manchester, pero la verdad es que somos un equipo duro, lo dice el ranking, hemos sumado muchos puntos que nos han puesto ahí, por lo cual, mira, mañana demasiado importante y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me fastidia también mucho los entrenadores que son tan bocones como lo son Simone Inzaghi, bueno, en Italia muchísimos, el mismo Gasperini, Pioli, que decía que cuando nos ganó con decisiones arbitrales dudosas, decía que él nunca hablaba del árbitro y ahora se la vive hablando del árbitro cuando pierde, o sea, bueno, mil cosas. Por lo cual, sí, así son las cosas y mañana, mira, que no quede ningún remordimiento, que salgamos con lo máximo, que no haya lo que tú dices, que las situaciones no nos jueguen en contra, porque bueno, eso, porque quién sabe si nuestro capitán hubiera podido anotar ese 1-0, cómo se hubiera puesto el partido, si no se nos lesionaba en su momento Dybala, Abraham, etcétera. Así que bueno, mira, actitud positiva, pero bueno, yo creo que los jugadores, y sobre todo con Mourinho, saben la importancia de mañana, saben lo que tienen que bajar a hacer, y me da mucha esperanza, sobre todo lo que se vio contra Udinese. Salvando las distancias, que el Feyenoord no es el Udinese, pero yo vi un equipo muy sólido, muy compacto, con ganas, no los vi cansados para nada, las rotaciones funcionaron, se pudieron descansar algunos jugadores, por lo cual, mira, mañana toda la carne en el asador y que pase lo que tenga que pasar. Has mencionado algo que no lo hemos comentado por acá, que deberíamos haberlo hablado más, pero físicamente esta Roma se ve, por ejemplo, si comparamos con la temporada pasada a la altura del mes de abril, vi a una Roma que corrió en Rotterdam y vi una Roma que corrió en el Olímpico contra el Udinese y físicamente no me da esa sensación de calo, esa sensación de cansancio, de agotamiento. No lo veo. Quizás alguno que otro, pero como grupo no veo un grupo estancado físicamente. Sí, muchas veces eso era un tema que nadie se explicaba, de preparadores físicos, mental, pero la verdad es que llegábamos a final de temporada. Bueno, es normal que los jugadores lleguen a final de temporada cansados, o sea, juegan muchos partidos al año, pero en nuestro equipo parecía como que no corríamos. Yo recuerdo, no sé si fue el último año con Di Francesco
o el primero de Fonseca, pero en kilómetros recorridos por equipo no estábamos en los de arriba, o sea, no corríamos, algo nos pasaba, pero bueno, también ahí entra mucho lo que es un juego a veces mental y de entusiasmo. Estamos rodando bien el balón, o sea, somos un equipo que sabe esperar atrás a su momento. Y bueno, por eso lo mencioné y tú lo recalcaste, que a nivel físico, yo la verdad es que nos veo bastante bien. Estamos ahora, bueno, con Gini podemos rotar un poquito más, ahora que está Cristante, está Matic, podemos, ¿sabes? Podemos hacer un poco de rotación con Pellegrini, Tami se rota con Belotti, está el Shaarawy que hace mucho desgaste, como lo comenté. Yo la única peca que tenemos ahí, bueno, son los laterales, que bueno, lamentablemente se nos lesionó Ricky Carso. Spinazzola es uno que le ha costado un poquito levantar el nivel, pero bueno, del resto, menos mal que como comentábamos hace un rato, entró Llorente en esa rotación, o sea que si algo le pasara a los titulares siempre, vamos a decir que entre comillas en este momento Ibáñez es el que está sentado, pero un jugador que en cualquier momento es un titular, o sea, eso es muy importante y es algo que yo creo que está ayudando, que finalmente, mira, sea uno o dos jugadores por partido, podemos rotarlos, por lo cual yo creo que llegamos en bueno, salvo Dybala que está llegando un poco apurado por lo de la lesión, pero que ha entrenado en grupo, lo que hace bien esperar, pero yo creo que en general llegamos bastante bien al partido decisivo de mañana. Pusimos un post de última hora en nuestras redes sociales para pedir un par de preguntas. Le mandamos un saludo a Luis Díaz, que nos mandaba, o sea, nos mandaba salud, decía que éxitos y sus mayores deseos al proyecto. Muchas gracias, Luis, hasta Venezuela. Y Pablo, nuestro querido Pablo Ibaño, viejo, no por viejo de viejo, sino por antiguo seguidor de Planeta Roma desde Chile, nos preguntaba rápido, Arión, listado de posibles jugadores a dejar el equipo para el próximo año, ya sea porque no rindieron o por necesidades de venderlo por el FIFA Fair Play. Y dentro de los jugadores que están a préstamo, algunos con posibilidad de volver y volver en solución al equipo. Ya de eso lo estuvimos hablando con el tema de Gini Wijnaldum y Diego Llorente. En este momento es más fácil que Llorente siga a préstamo la Roma que Gini Wijnaldum, que habría que hacer una negociación un poco más extensa. Madi Camara no continúa de los que están a préstamo, así que son los importantes dentro del primer equipo que están a préstamo, probablemente no continúen. Ahora, Arión, rápidamente una lista de los que siguen de los que no siguen y por qué. Mira, de que no sigan, gracias a Dios salimos de William Vianda y Coric, que obviamente algunos hasta se olvidan. Habría que ver qué se hace con los jóvenes. Tenemos muchos que son interesantes y que yo mandaría a préstamo, el mismo Bove o el Tahirovic. Tenemos jugadores, el Volpato, jugadores que me han decepcionado, y yo creo que no solo a mí, Marech Kumbula, la verdad es que cuando fue llamado en causa ha jugado bastante mal. Georgino Wijnaldum, habría que verlo. Tú lo comentaste, tiene un tema importante de contrato. Yo no me arriesgaría, si te soy sincero, David, a comprarlo. Gana mucho dinero. Yo trataría, no sé si a veces extienden por un año el contrato con sus equipos y bueno, se puede extender la sesión. Yo no lo sé, a menos que tenga un final de temporada brutal y bueno, entramos a la Champions y tenemos el dinero, pero sabemos los problemas económicos que tenemos. Habría que ver, David, qué pasaría con los laterales. Selic lo compramos, pero bueno, 7 millones, una cifra importante. Yo creo que, bueno, yo no creo, o sea, es así, o sea, hay jugadores que se le han ido extendiendo los contratos porque es un tema de amortizar en el balance las fichas, por eso, por ejemplo, el mismo Kumbula renovó, sabemos que Brian Cristante renovó, no sabemos las cifras definitivas, solo sabemos cuando salga el balance que sea público, pero los Fientis nos han acostumbrado a que eso que veíamos con Pallotta de vender a los nuestros mejores jugadores ya no se ve, menos mal. O sea, se mantiene, digamos, lo que es el núcleo, por lo cual yo no esperaría cambios así tan fuertes. Y lo que te comenté, que yo, mira, he leído que, bueno, Ibáñez tiene grandes estimadores en lo que es la Premier League
y poder hacer a lo mejor un sacrificado para tratar de buscar, digamos, un presupuesto más importante y nosotros poder ir al mercado. Habría que ver qué pasa con los muchos cedidos que tenemos. Parece que Brian Reynolds, el jugador estadounidense que creo que está en préstamo en Bélgica, lo está haciendo bastante bien. Es más, el mismo agente de Brian Reynolds declaró que encontró, se vio con Thiago Pinto en Rotterdam cuando jugamos la semana pasada, perdón. Bueno, luego tenemos que está en el Celta, ¿cómo se llama? Carlas Pérez. Tenemos varios jugadores cedidos, habría que ver, mira, el mismo Kluivert en Valencia. El problema es que siempre nos están pidiendo rebajas. Lo vimos con Florenzi, que tenía una cláusula de creo que 4,5 millones, al final lo vendimos fueron por 2 y pico, porque el jugador no quería venir, no quería volver, nosotros tampoco lo queríamos. Por lo cual, ojalá podamos sacar el dinero de aquellas sesiones, de aquellos jugadores que están cedidos, porque serían más o menos entre unos 25, unos 30 millones, no sé exactamente, estoy dando una cifra, pero creo que sería más o menos así. Pero sería algo importante porque sería dinero fresco para el balance, serían sueldos que ya no tendríamos que estar pagando. También está, ¿cómo que se llama? Viña, habría que ver qué tal lo hacen el Bournemouth. En Inglaterra, o sea, tenemos varios jugadores seguidos, ojalá les esté yendo a todos bien para nosotros, para poder venderlos, y como comento, mira, se han extendido ciertos contratos y no tanto ha sido porque se lo merezcan, tipo caso Kumbula, sino es un juego ya económico, de balance, y es justamente porque la amortización que tú haces digamos, de la ficha de los jugadores es en relación a dos variables. Una es lo que costó el jugador y la otra es el sueldo que tú le das en los años. Entonces, bueno, en ese sentido, esos son los jugadores que yo a priori, veo. Pero yo creo que el núcleo fuerte va a quedarse. Ojalá, por ejemplo, Dybala se pueda quedar. Hay un jugador que yo no sé qué pensarían ustedes, pero yo me mojo dependiendo del dinero que llegara. Mira, si vendiéramos a Tammy Abraham y buscáramos a alguien un poco mejor, tampoco no me molestaría hacerlo, pero ojo, siempre que se venda a un buen precio en la liga inglesa, yo creo que él también en algún momento se quiere regresar a su país. Pero bueno, creo que el mismo Smalling también va a renovar, cosa que yo estoy bastante contento. Por lo cual, bueno, mira, a simple vista y rápido es lo que te podría yo comentar. Sin duda es interesante, hay mucha tela para comentar, porque todo depende también de los objetivos de la Champions. Sin duda, sin ir muy lejos, la Champions va a determinar dónde pueda llegar la Roma en el mercado y lo que puede hacer la Roma en el mercado. Si estamos en Champions, va a ser un mercado mucho más tranquilo, con renovaciones, con retoques dentro de la plantilla, muchos jugadores a coste cero que se verán, que están siendo mirados por la Roma, se pueden ver atraídos por la competición europea. Hay muchísimo de que hablar de mercado. Vamos a tener tiempo de hablar largo y tendido de mercado. Para cerrar el programa, Arión, te tiro una picando. La Roma, la última vez que le ganó a un rival holandés en casa era el 1969, 1-0 al PSV Eindhoven en el Olímpico, con gol de nada más y nada menos que Don Fabio Capello. El resto de los partidos fueron empates, 3 empates con el mismo marcador de 1-1. Dime tu marcador para este jueves y los goleadores. Mójate. Mira, me mojo. Yo digo 3-1, porque yo veo difícil que el Feyenoord no anote. Nosotros vamos a tener que lanzarnos para arriba. Dybala va a anotar sí o sí. Tammy va a anotar sí o sí, y el tercer gol lo va a anotar nuestro capitán, que nos va a llevar a las semifinales. Estoy convencido que vamos a ganar, pero creo que 3-1, ya sea en tiempo de 90 o en suplementarios. No creo que lleguemos a penales y espero que no. No, yo si llegamos a penales me acuesto a dormir hasta el próximo día y en la mañana me entero del resultado, porque tengo que evitar asistir a la sala de coronarias aquí. No puede ser. Eso, no, a lo mejor va y hacemos una tanda porque la Roma es así, y hacemos una tanda de penales que ni la del 2006 de Italia, ¿no?
todo es posible, porque la Roma es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero sin duda se nos viene un partido súper emocionante. Así que nada, muchísimas gracias, Arión, por estar una vez más por acá en esta hora y media casi de programa. Y estaremos ya los próximos días, si esperemos, por favor, que el Dios del fútbol juegue vestido de Giallorossi este jueves y podamos pasar a la siguiente fase. Si pasamos a la siguiente fase, vamos a tener programa especial acá el próximo viernes temprano para comentar lo sucedido en el partido, reporte, vamos a hablar. Además tenemos fin de semana libre porque el partido, la visita a Bérgamo al Gewiss Stadium de Bérgamo para enfrentar al Atalanta será el próximo lunes. Así que podemos estar celebrando por acá el pase a la siguiente fase el próximo viernes acá en los micrófonos de Planeta Roma. No queríamos dejar pasar por esta la oportunidad, hacer el programa, la previa, conversar un poco de varias situaciones, porque si no, como siempre yo digo, el mundo Roma no para y se te acumulan las informaciones y cuando viene a ver, Sam tiene que editar un audiolibro de 875 páginas en vez de un podcast. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias a todos siempre por estar con Planeta Roma. Recuérdense, pasen por todas nuestras redes sociales, suscríbanse, den like, compartan la información, pásenlas a sus amigos romanistas, coménsenle de Planeta Roma, para lo bueno y para lo malo. Si tienen algo que decir, mándalos a decir. Si quieren ser Patreons, patreon.com/Planeta Roma, ahí pueden encontrar las 3 categorías de suscripción que van desde $1 en adelante para que sean parte activa de esta comunidad y puedan apoyar a que el proyecto siga adelante. Si un día faltamos uno de nosotros y la Casa de la Roma en idioma español, en castellano, pueda seguir adelante. En fin, están todos invitados. Gracias a todos y recordemos también que siempre que hay un Patreon nuevo, la Roma no pierde. Así que suscríbanse, háganse Patreon y después del partido, después que ganemos, se pueden ir, se lo vamos a agradecer igual. Solamente porque siempre recordamos que hacemos esto siempre por nuestra Roma y esto siempre, como digo, es un proyecto de hinchas y para hinchas. Así que nada, un grandísimo Invoca el Loop, un saludo, un abrazo hasta cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Gracias por escuchar Planeta Roma Podcast. Un saludo y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.